Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del ángulo de referencia, que es un ángulo muy importante a la hora de aprender trigonometría. Bueno, vamos a ver qué es el ángulo de referencia. Primero me interesa copiar una definición que la vamos a desglosar para poderla entender. Vamos a decir que el ángulo de referencia es el ángulo que forman el lado terminal de un ángulo dado no cuadrantal y en posición estándar y el eje X de referencia en el plano. Bueno, vamos a tratar de entender esta definición. Vamos a tomar un plano cartesiano como ejemplo y tratamos de entender cada uno de los elementos de esta definición. A ver, tenemos el eje vertical, que normalmente lo llamamos Y. Tenemos el eje horizontal, que lo llamamos X. Y puede ser que a mí me den un ángulo que cumpla con estas condiciones, que no sea cuadrantal, es decir, no va a estar como lado final en ninguno de los ejes. Es decir, no va a ser ni 0, ni va a ser 90, ni va a ser 180, ni va a ser 270, ni va a ser 370. O si se quieren radianes, no va a ser 0, no va a ser pi medios, no va a ser pi, no va a ser 3 pi medios, no va a ser 2 pi. Debe cumplir con esa condición el ángulo dado, que es diferente al ángulo de referencia, que enseguida lo miramos. Y además debe estar en posición estándar. En posición estándar significa que el vértice va a ser precisamente el eje de coordenadas, el centro del eje de coordenadas, 0,0. Que el lado inicial va a ser el eje X positivo y que el lado final va a estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Para efectos del ejemplo aquí, supóngase que está en este cuadrante, en el segundo cuadrante. Recordemos que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Ahorita vamos a ver cada uno de los casos, pero por ahora el ejemplo para poder entender entonces la definición. Ángulo lleva tilde acá. Si a mí me dan un ángulo con estas características, que lo voy a denominar simplemente teta, ese ángulo que de aquí en adelante lo voy a llamar el ángulo cuadrantal, el ángulo de referencia será este ángulo, que lo voy a llamar teta R, y que será el ángulo que estén formando el lado final de este ángulo dado y el eje de las X. Aquí particularmente lo puse como ejemplo en el cuadrante 2, pero puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. A este ángulo que forman este lado final del ángulo dado y el eje X es el que vamos a llamar ángulo de referencia y es el que vamos a trabajar en este video. Vamos a ver cómo calcularlo en cada uno de los cuadrantes. Bien, vamos a borrar entonces esta definición y vamos a mirar cada uno de los casos en cada uno de estos 4 cuadrantes. Muy bien, vamos a analizar cada uno de los casos entonces que se nos presenta para el ángulo de referencia, para cada cuadrante. Vamos a hacer entonces nuestro plano de referencia, el eje vertical Y, el eje horizontal X. Y vamos a suponer, como primer caso, de que nuestro ángulo no cuadrantal tiene como lado final este segmento, esta semirrecta más bien. Y entonces tenemos que ese ángulo no cuadrantal es el que llamamos teta, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa saber cuál es el ángulo de referencia. Pero el ángulo de referencia es el ángulo que forman el lado final de ese ángulo que se me entrega, el ángulo no cuadrantal, y el eje X. Obsérvese que viene siendo el mismo. Si es este lado final y el eje X viene siendo precisamente este ángulo. Recuerden que esta rayita, que la hago más grande que esta, no tiene nada que ver pues con decir de que pronto es confundir que este sea más grande que este. No, lo que estamos midiendo es la abertura entre esta línea y esta. En cualquier caso, este ángulo es el que vamos a llamar ángulo de referencia, ¿ya? Entonces mire que simplemente en el primer cuadrante, primer caso, el ángulo que se me entrega, es decir, el ángulo teta, va a ser igual precisamente al ángulo de referencia. O sea, aquí no hay que pensar nada. Si estamos en el primer cuadrante, el ángulo de referencia será precisamente el ángulo entregado.
por poner un ejemplo cualquiera. Supóngase que el ángulo que se me entrega, el ángulo no cuadrantal, es de 15 grados. Bueno, entonces el ángulo de referencia, dado de que es el mismo, sería precisamente 15 grados. ¿Sí? O si se prefiere expresar este ángulo en radianes, ¿por qué no? En este video, si no ponemos unidades para el ángulo, serían radianes. Y si es en grados, le ponemos aquí la expresión. A ver, ¿qué sería entonces? Se sabe que pi sextos viene siendo 30, o sea que esto sería pi sobre 12. Pi sobre 12 radianes. O sea que el ángulo de referencia pues es lo mismo. Pi sobre 12 radianes. Tranquilamente pudimos haber puesto aquí radianes. Entonces, primer caso, cuadrante 1. Hagamos un segundo caso. ¿Qué seguirá? Pues obviamente el cuadrante 2. ¿Qué pasará en el cuadrante 2? A ver, hagamos nuestro plano de referencia. El eje vertical, como siempre, sería el eje Y y el eje horizontal el X. A ver, ya no estamos hablando en el primer cuadrante, estamos hablando del segundo cuadrante. Entonces ahora estamos suponiendo que el lado final de ese ángulo θ no cuadrantal es este. Este sería el ángulo que se me entrega. Y el ángulo solicitado, que sería el ángulo de referencia, sería este. El ángulo que forman, como ya lo hemos dicho varias veces, el lado final del ángulo entregado y el eje X. Bajo esa definición sería este el ángulo de referencia. Ahora, ¿cómo encontrar este ángulo de referencia? Se observa que si yo a 180, o pi radianes si se quiere, le quito el ángulo dado, el ángulo no cuadrantal, me viene dando el ángulo de referencia. O sea que la formulita para el segundo cuadrante, para encontrar, este sería para el primer cuadrante. ¿Listo? Y estamos hablando aquí del ángulo de referencia para el segundo cuadrante, lo encontraríamos así. Simplemente sería restar 180 grados del ángulo que se me entrega, si está en grados. O lo que es lo mismo, en media vuelta pues hay pi radianes, menos el ángulo dado, si es que acaso está en radianes. Esta pequeña operacióncita la que se debe hacer si estamos hablando del cuadrante 2. Entonces pongamos un ejemplo de cuadrante 2. Supóngase que el ángulo que se nos entrega, el ángulo no cuadrantal, es, por decir algo, 120 grados. Entonces, ¿cuál será el ángulo de referencia? Bueno, hagámoslo por aquí, a ver. Si el ángulo que se me entrega, supóngase que este sea de 120 grados como ejemplo, entonces el ángulo de referencia, o sea, este ángulo el que forma con el eje X y el lado final del lado entregado, sería simplemente, según lo que acabamos de analizar, 180 grados menos 120, lo cual daría 60 grados. O sea que este ángulo de referencia serían 60 grados. Y en radianes ¿qué sería? Vamos a ver, separemos esto por aquí. En radianes, ¿qué sería? El ángulo de referencia, según esta formulita, sería pi radianes menos el ángulo dado. Bueno, pero 120 en radianes, ¿cuánto es? ¿Sí? Sería 2 veces 60. Y el de 60 es pi tercios, o sea, 2 pi tercios. Y vamos a restar estos dos. Bueno, no estamos haciendo pues aquí una clase de resta de fracciones, pero de todas maneras hagamos aquí un breve repaso. Tener 1 aquí es como tener 3 sobre 3. Y esa es la mejor manera de restar dos fracciones, por medio de equivalentes. Entonces, pongo el mismo denominador, que es 3, y resto los numeradores. 3pi menos 2pi sería pi. Pi tercios de radian sería el ángulo de referencia. Viene dando lo mismo, ¿cierto? Simplemente que aquí las unidades son grados y aquí las unidades son radianes. Pero ya sabemos que pi tercios viene siendo lo mismo que 60 grados. Entonces ahí tenemos los dos primeros cuadrantes. Borramos y seguimos con los otros dos cuadrantes. Muy bien, vamos ahora entonces para el cuadrante número 3. De nuevo, hacemos nuestro plano de referencia. Eje vertical Y, eje horizontal X. Y ahora el ángulo que se nos entrega al no cuadrantal estará por aquí. Supóngase que este sea entonces el ángulo entregado, el ángulo θ. El ángulo de referencia es el que forma este lado final de este ángulo con el eje horizontal. Bueno, hay que aclarar un detalle. Ese ángulo debe ser agudo, porque alguien pensará que sería este ángulo. No. Sería un ángulo agudo.
Eso es importante remarcarlo. Este sería el ángulo de referencia. ¿Qué habrá que hacer para calcular este θr ángulo de referencia? Cuando el ángulo entregado termina en el cuadrante número 3. Obsérvese que para encontrar este ángulo simplemente tomo el ángulo que se me entregó, el ángulo no cuadrantal, ¿sí? Y le resto, para determinar este ángulo, y le resto 180. Si estamos hablando en grados, entonces el ángulo de referencia sería el ángulo que se me entregó, si estamos hablando del tercer cuadrante, menos 180 grados. O si se quiere, si estamos hablando de radianes, pues sería simplemente el ángulo en radianes menos pi radianes. Por ejemplo, supóngase, debe ser obviamente mayor a 180. A ver, supóngase que el ángulo sea, por ejemplo, de 210, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces caería acá. Si este ángulo es de 210, supóngase que sean 210 grados, entonces vamos a hallar el ángulo de referencia simplemente restando el ángulo que se me entregó, 210 menos 180, es decir, 30 grados. Eso es todo. Ah, bueno, pero si nos dieran este valor en radianes, bueno, hagámoslo en radianes. Entonces sería 210 en radianes. A ver, resulta que si es 210 hasta aquí 180 sería pi, y pi es lo mismo que tener 6 pi sextos. O sea que 210 es tener 7 pi sextos. Y a eso le resto, ya no 180, sino que estamos hablando de radianes, le resto pi. De nuevo, para hacer una resta bien sencilla de fracciones, voy a poner aquí un 6, voy a poner aquí un 6, con el fin de tener el mismo denominador. Y entonces, aunque no estamos aquí en resta de fracciones, por ahí derecho repasamos, escribimos el mismo denominador, que es 6, y restamos los de arriba, o sea que nos daría pi sextos. Que pi sextos viene siendo lo mismo que 30 grados, si estamos hablando en radianes. Nos queda faltando entonces un caso, que sería el del cuadrante número 4. Bueno, el del cuadrante número 4, entonces borremos de nuevo el tablero para que nos quede un buen espacio y analizamos qué pasa aquí en el cuarto cuadrante. Entonces veamos este cuarto caso. El cuarto caso, para el cuarto caso, pues hagamos lo mismo. Un plano cartesiano en donde por aquí van a estar las X horizontal, por aquí la Y. Y en este caso el lado terminal del ángulo no cuadrantal dado estará por aquí, supóngase que es este. O sea que el ángulo viene siendo este, ¿ya? Con todas las condiciones dadas, pues que hemos dicho de este ángulo θ. Y entonces nuestro ángulo de referencia, que sería este, que lo hemos llamado θr, vamos a ver cómo lo calculamos. A ver, si necesito calcular este θr, entonces me doy cuenta de que si en toda la vuelta hay 360 grados, si yo le restase ese ángulo que se me entregó no cuadrantal, me daría precisamente el ángulo de referencia, que es el que estoy hallando. Ah, bueno, entonces para hallar el ángulo de referencia es una cosa muy sencilla, simplemente tomo 360 y le resto el ángulo dado. Entonces θr sería, también visto desde el punto de vista de los radianes, serían 2pi radianes menos el ángulo entregado. Bien, pongamos un ejemplo. Supóngase que θ sea igual a 300. Dado que es 300, sería mayor a 270, que caería acá, y menor a 360. Por lo tanto, estamos hablando del cuadrante 4. Entonces, en ese caso, el ángulo de referencia, calculémoslo, sería 360 grados menos el ángulo θ, que en este caso estamos diciendo que es 300. Por lo que el ángulo de referencia, que vendría siendo este, serían en ese caso 60 grados. Y por qué no, como lo hicimos en otros tres casos, hagámoslo también en radianes. 360 grados. ¿Cuánto es esto? Perdón, 300, porque 360 pues fácil, eso es simplemente 2pi. Pero hablemos de 300. 300 grados, ¿cuánto vienen siendo en radianes? A ver, esto sería 300 grados 5 veces 60, ¿sí? Y 60 es pi tercios, o sea que esto sería 5
pi tercios. Ahora, para yo poder hacer esta resta y tener el mismo denominador acá que es 3, pues voy a multiplicar el de arriba por 3, lo cual me daría 6. Voy a quitar este 2 y voy a escribir un 6. Y el de abajo que vendría siendo un 1 porque no se veía nada, 1 por 3, 3. Multipliqué arriba que tenía un 2 por 3, 3 por 2, 6. Y abajo que tenía un 1, que no lo había puesto, pero era un 1, 1 por 3, 3. Con el fin de tener el mismo denominador. Entonces el ángulo de referencia sería, coloco el mismo denominador, como lo hemos venido haciendo, esta sería la manera como más eficiente de hacer restas de fracciones. Para estos casos pues en particular, 6pi menos 5pi, lo cual daría pi. Pi tercios de radian, que es lo mismo que decir 60 grados. ¿Sí? Bien, entonces con esto finalizamos nuestro objetivo en este video. No sin antes recordar que esto tiene importancia mucho más adelante en trigonometría, sobre todo para las ecuaciones trigonométricas. Eso es todo, no olviden suscribirse.